Solamente dar la bienvenida y agradecer, por supuesto, a Somedicit, quien es coorganizador de esta actividad esta mañana. Por supuesto, la presencia de la doctora Estrella Burgos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestro colega Javier Clausen. Muchas gracias. Siempre da mucho gusto tener una antigua amistad de la maestría nuevamente presente. Estrella ha estado consistentemente cerca de este programa de estudios desde su inicio. Y bueno, muchas gracias. Tenemos un buen público para el ITESO y para el departamento. El tema de la divulgación de la ciencia y la tecnología siempre ha sido central. Es estratégico lograr y explorar el tema de la comprensión pública de la ciencia. Yo invito a Carlos Enrique a que haga las presentaciones. Carlos Enrique, coordinador, Carlos Enrique Orozco, coordinador de este programa de maestría. Bienvenidos otra vez y muchas gracias por venir. Muy buenos días, buenos días Estrella, buenos días Javier. Bueno, me toca a mí hacer una breve presentación y digo breve porque pues si leyera detenidamente tanto la trayectoria de Estrella como la trayectoria de Javier, pues nos llevaba las 2 horas y no se trata de eso, más bien se trata de dar pie para que empiecen ellos a conversar. Estrella es editora y escritora de ciencia, se ha dedicado por más de 30 años a la divulgación y al periodismo de ciencia, principalmente en medios escritos y también en radio y televisión. Obtuvo el Premio Nacional de Divulgación de Ciencia Alejandra Hadar en el año 2017. Es editora de la revista Cómo Ves, que por cierto también está por celebrar sus 20 años. La cosecha 1998 fue una cosecha provechosa. Nació Cómo Ves y también nació la maestría en ese año. Entonces, bueno, Estrella ha sido la editora de esta revista que la publica la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM desde diciembre de 1998. Es autora de 5 libros de divulgación para niños y jóvenes y coautora de otros 6. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, SOMEDICIT, que es coorganizadora de esta charla, en el periodo 2007 a 2009, donde actualmente coordina la División de Periodismo de la Ciencia. Es miembro de la National Association of Science Writers de Estados Unidos desde 2008. En mayo de 2013 recibió el premio La Ciencia del Hombre de la Universidad Veracruzana por su destacada trayectoria en divulgación de la ciencia. Forma parte del comité editorial para libros para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica. Ha impartido cursos de divulgación de la ciencia y periodismo científico para estudiantes y profesores en varias universidades del país y en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y el Consejo de Ciencia y Tecnología de Nicaragua. Fue profesora de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y da clases en el Diplomado de Divulgación de la Ciencia en la UNAM. Ha sido ponente y conferencista invitada en muchos congresos, tanto nacionales de la SOMEDICIT, congresos nacionales de divulgación de la ciencia, como también en congresos internacionales, principalmente a los de la Red POP de popularización de la ciencia en América Latina. Muchas gracias, Estrella. Y Javier Clausen tiene más de 30 años de experiencia internacional y en investigación aplicada en el nexus agua, territorio, salud ambiental y la energía. Fue egresado del programa de Ciencia Geológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Javier ha coordinado proyectos de geología del Cuaternario con paleontólogos, arqueólogos, edafólogos, sedimentólogos, antropófagos y demás fogos en los años 80, cuando todavía no hablábamos de 400. Más tarde dirigiría proyectos de turismo aventura, dirigió proyectos de turismo aventura y educación ambiental en lagos glaciales de la Patagonia andina con ONGs ambientales. En Buenos Aires cofundó la Reserva Natural Costanera Sur en Puerto Madero y coordinó proyectos vinculados y vivenciales de educación ambiental y de agua en los que han participado cientos de miles de niños argentinos. Javier fue seleccionado como geólogo ambiental sudamericano
para investigar y remediar sitios con agua subterránea contaminada en toda California, en Nevada, Texas, Luisiana y Hawái, como parte de un equipo interdisciplinario. Con base en San Francisco, California, cursó diplomados en agua y medio ambiente en Berkeley, cursó análisis de riesgos a la salud, legislación ambiental. Regresó a Argentina para ser el auditor operacional de la Secretaría Nacional del Medio Ambiente. Desde hace 20 años, Javier se ha enfocado en analizar sistemas complejos, la evaluación integral y prospectiva de impactos de planes y programas, la caracterización de sitios contaminados y análisis de riesgos, el desarrollo de proyectos de hidrología ambiental, de gestión del agua y mejora en la distribución de servicios de los ecosistemas. Javier también ha liderado la formación de capacidades profesionales en campos emergentes y dirigido proyectos de consultoría internacional para la mejora de estrategias socioambientales y eficacia de planes y proyectos. Es académico titular del ITESO, fue profesor huésped y ha coordinado numerosos proyectos complejos en la Universidad de Guadalajara. Hasta 2017 fue director de la International Association of Impact Assessment organización. Es fellow del programa LEED, auditor líder, ISO 14000, y hace casi 15 años fundó el actual programa de Ingeniería Ambiental del ITESO. Impulsó la implementación de caudales ambientales, incorporación de aguas subterráneas en las elevaciones de impacto social de propuestas de infraestructura o abastecimiento urbano. También, bueno, ha colaborado en decenas de foros, publicaciones y conferencias sobre evaluación de impactos 2.0 y alternativas incluyentes. Y bueno, sigue una extensa lista de actividades que ha realizado, que no voy a detenerme. Solamente quiero concluir diciendo que pues ha sido consultor del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, CONICET, en Argentina, y de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, CENAR, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. En México ha trabajado en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en el IMTA y Semarnat. Pues muchas gracias, Javier, y pues les dejo el micrófono para que conversen sobre aguas subterráneas. Y gracias por estar aquí en el ITESO. Hola, ¿se escucha? Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, maestra, doctora Susana Herrera. Les confieso que yo nunca había hecho esto antes, en este formato, ¿no? Ese es un experimento que estamos haciendo con Somedicit, este conversatorio, porque la idea es que ustedes participen mucho, porque, bueno, eso es lo que nos pide el concepto de apropiación social del conocimiento. Entonces, bueno, ya saben quién es Javier, ya saben quién soy yo. No soy doctora, por cierto, apenas escritora. Ella sí, él sí, yo no. Pero, bueno, pues vamos a tratar de que esto sea muy, muy vivo, que sea muy, a lo mejor hasta polémico, Javier, quién sabe, ojalá. Y el formato primero vamos a tomarnos unos 20 minutos, Susana, 25, como estableciendo las bases del tema, lo que es la ciencia del agua subterránea, y después podemos ir ya a ver la problemática local del agua subterránea, las cuestiones de política pública, cómo se está gestionando el agua subterránea en este país y todo lo demás que ustedes quieran saber, que nos dé tiempo. Yo le voy a pedir a Susana, como no me traje mi reloj, que nos vayas diciendo, porque pues nos podemos pasar aquí el día entero encantados, ¿no? Entonces, Javier, pues, ¿qué te parece si empezamos? Lo primero que me gustaría preguntarte, Javier, es ¿qué es esto de la ciencia del agua subterránea? Bueno, es un desafío, surgió de la geología, ¿no? Primero, durante mucho tiempo se estuvo estudiando, tratando de contestar la pregunta cómo fue el planeta, por qué vemos lo que vemos hoy en cuanto a paisaje, montañas, rocas, y estas grandes cosas fascinantes de la paleontología, por ejemplo. Yo me acuerdo como con mi abuelo subíamos a los Andes a
a ciertas montañas arriba de los 4.000 metros y veíamos amonites, ¿no? Estos caracolitos que vivían en el mar cuando los dinosaurios, el T-Rex y demás, se peleaban con todos los demás que aparecen en Jurassic Park, ¿no? Entonces yo le preguntaba a mi abuelo, ¿cómo cuernos llegaron estos caracoles ahí arriba? Son marinos, ¿no? Sí, claro, el diluvio universal, ¿no? Lo dice la Biblia. Y uno empezaba a pensar, joder, ¿de dónde salía tanta agua para inundar hasta los 4.500 metros en todo el planeta? Nunca hubo respuesta a eso. ¿Cómo subieron esos caracoles ahí arriba? ¿Por qué tienen la forma que tienen estas montañas tan empinadas donde había glaciares? ¿Por qué hubo glaciares antes y ahora no los hay? Y bueno, cuando se encontraron los huesos de los dinosaurios, decían, ¿estos bichos de dónde salieron, no? Y todas estas preguntas de cómo fue evolucionando el planeta después llevaron también a cómo evolucionaron las especies y qué papel jugamos nosotros aquí. Bueno, eso fue un gran debate, ¿no? ¿Convivimos con dinosaurios o no convivimos con dinosaurios? ¿Cuánto tiempo llevamos acá? ¿Venimos los monos? ¿No venimos los monos? ¿Los sapiens fuimos los únicos homínidos que poblamos este planeta? Y después, ¿de dónde empezó a salir los grandes cambios que nosotros como sapiens hicimos? ¿De dónde sacaban agua los primeros pobladores de Patagonia hace 6.000, 7.000 años en invierno? Esos fueron mis primeros trabajos con los arqueólogos. Me ponían en offside, me decían, ¿cómo era el paisaje de 6.000 años? ¿De dónde sacaban agua? ¿Dónde encontraron obsidiana? ¿O cómo era esto hace 6.000 años? Uno tiene que trabajar con polen, con restos de paleontología y demás. Y la gran pregunta era, ¿de dónde viene el agua subterránea? Si se abastecían de manantiales, ¿por qué hay manantiales en el medio de la montaña? ¿O por qué en Baja California hay oasis como los que, por ejemplo, trabajamos en Túnez con los alemanes, ¿no? En el medio del desierto, como en las películas, uno va manejando y entre las dunas aparecen las palmeras. ¿Por qué está un oasis en el medio de un desierto? ¿De dónde viene el agua esa? ¿Qué edad tiene? ¿Por qué aparece ahí, no? Entonces, estas son las preguntas motivadoras de la hidrogeología. ¿De dónde viene el agua subterránea? ¿Cómo se mueve? ¿Qué edad tiene? ¿Qué calidad? ¿Para qué se puede usar? ¿Y cuál es el futuro del agua subterránea? Hablando de Túnez, dependen, por ejemplo, solamente agua subterránea fósil que se recargó cuando el Sahara era una selva. Y ya no se recarga más. El día que se saque todo el agua esa. Bueno, ese es uno de los puntos que va a ser muy importante, Javier, tocar en este conversatorio. Bueno, yo quisiera robarle a la UNESCO de un documento muy impresionante que tú me enviaste, el título, que es Agua subterránea, gestión de un recurso invisible. Y un par de datos del mismo documento, que 95% del agua dulce que utilizamos en la Tierra está almacenada, que podemos usar como agua subterránea, y la mitad de la población mundial depende del agua subterránea para beber agua. Así de importante es el tema del agua subterránea. Ahora, ustedes se dedican a investigar dónde está, cómo se mueve, ¿no? Todo eso. Y a nosotros pues nos interesa saber si hay o no hay y si vamos a tener agua, ¿no? Porque finalmente este es el recurso que necesitamos. ¿Cómo está ese panorama? Porque hace un ratito platicábamos y se veía bastante preocupante, Javier. ¿Por qué? Y sí, bueno, porque como decías, el gran desafío del agua subterránea es que no se ve. Y entonces la evolución de la hidrología, hoy podemos entender cómo se mueve el agua subterránea a partir básicamente de procesos geofísicos, de perforación de pozos de monitoreo, de hidrogeoquímica, de isótopos, de modelos matemáticos, pero siempre el conocimiento es de abajo para arriba. Y cuesta. O sea, el agua subterránea se mueve entre rocas, entonces cuesta conocerlo, hay que invertir en poder entenderla, monitorearla, saber cuánto hay. Y sí, el número es fantástico, digamos, el 95% del agua dulce disponible en el planeta es agua subterránea, es muchísimo, pero cuanto más abajo hay que buscarla y protegerla, más caro es, más difícil de entender y de alguna manera más difícil de comunicar. ¿Cómo comunicamos que dependemos de este agua subterránea cuando no podemos verla, ¿no? Si nos cuesta tanto proteger ríos, ¿cómo hacemos para proteger agua subterránea? Entonces el volumen es muy alto, depende del tipo de rocas, depende del paleoclima y de muchos factores.
Pero, digamos, lo que nos preocupa a los hidrogeólogos, como decimos, hay tanta agua subterránea, es, bueno, vamos a seguir haciendo minería del agua y a sacarla porque está ahí, ¿no? Aquí cabe preguntarte, bueno, este recurso invisible, ¿no? Del que normalmente no somos conscientes hasta que no tenemos agua o hay problemas con el agua. No obstante que es subterráneo e invisible, lo estamos afectando brutalmente con cosas que hacemos aquí arriba, ¿no? En la superficie. ¿Cómo qué cosas son esas, Javier? Bueno, los manantiales, los oasis, donde aflora el agua subterránea durante años, ¿no? Pensar que el agua que está saliendo en un manantial y que alimenta, que sostiene ecosistemas, humedales y demás que dependen del agua subterránea, ese agua, por ejemplo, puede haber entrado en las rocas en la época que había dinosaurios. O después, pero millones de años, ¿no? Y fluye durante mucho tiempo. Entonces fue un sistema en equilibrio, un ecosistema planetario en equilibrio que dependía mucho del agua subterránea. La primera acción que hubo sobre el agua subterránea fue poner norias. Es en los castillos de Europa, ¿no? O en los poblados. Todos dependíamos de norias, era hacer un pozo a mano y tratar de sacar el agua subterránea que estaba a poco profundidad. El impacto de esa acción humana era de alguna manera mínimo, porque la recarga, los sistemas de flujo mantenían una resiliencia, un sistema que seguía funcionando a pesar que se sacara. Pero hace 40 años el precio de los pozos, el precio de las bombas y el subsidio que le da la CFE, por ejemplo, el bombeo, el precio de la electricidad de bombeo, ha generado impactos atomizados y terribles sobre los sistemas de flujo. Se está haciendo minería del agua. Estamos sacando mucha más agua de la que naturalmente se recarga, pero muchísimo más. Y eso está afectando todo un sistema de interacción de agua subterránea que son como circulitos de agua que fluyen entre las fracturas de las rocas en esta parte alta de México y que cuando afectamos el de arriba tiene repercusiones sobre los de abajo, ¿no? El gran problema es que se acaba el agua subterránea y estamos favoreciendo algo que también es difícil de percibir, que se llama contaminación gegénica. Cuando sacamos el agua de arriba, favorecemos el flujo vertical de agua subterránea de abajo, mucho más vieja, que tiene mucho más sales, y en una zona volcánica como esta, más grave todavía, porque es hidrotermal, y el agua empieza a subir. Entonces, lo que nos va quedando como agua a futuro, sí, digamos, va a haber agua a mucha profundidad, pero entra otro factor, ¿qué calidad tiene el agua esa? Entonces, esto de estar sacando agua a lo tonto, con pozos privados, para fines no prioritarios, está destruyendo de alguna manera, no quiero ser catastrofista, pero para allá vamos, un sistema de una reserva, un capital natural estratégico para el cambio climático. Todos nosotros vivimos a 1.500 metros de altura, 2.000 metros, 3.000 metros en Toluca. No podemos desalinizar el agua de mar, porque habría que bombearla del mar hasta acá. La reserva estratégica para el cambio climático es el agua subterránea. Todos aquí dependemos del agua subterránea. Lo que pasa es que no lo vemos, pero estamos sacando pozos, agua por pozos por todos lados. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Si seguimos agotando los acuíferos, los sistemas de flujo, y que no se pueden reemplazar, porque es muy difícil meter el agua de lluvia en tan poco tiempo, algo que se recargó y funcionó durante miles y millones de años, ¿no? Sí, bueno, y por eso el tema es tan importante. Aquí estableciendo un poco como los puntos claves del asunto, justo esta mañana sale una nota, me parece que en el Washington Post, pero ha de haber salido en muchos medios, que está reunido ahora el IPCC, el panel intergubernamental para el cambio climático, y el titular del Washington Post, no he visto si es tal cual, pero lo que ellos dicen es que hay gran discusión en el IPCC sobre cómo dar terribles noticias, ¿no? En relación al cambio climático. Sí. Y que en los pasillos eso es lo que están discutiendo. ¿Cómo se relaciona el tema del agua subterránea con el cambio climático, Javier? No tenemos modelos muy ajustados, pero sabemos que la tendencia va a ser, tal vez en algunas regiones tengamos en un año la misma cantidad de agua o hasta más agua, pero lo que va a ir cambiando es la intensidad de las precipitaciones, o sea, cuánta agua cae en poco tiempo. Y eso es un desafío mayúsculo para almacenar el agua, para poder abastecernos, para sostener servicios ecosistémicos y además para cumplir con el derecho, para poder, no digo cumplir, pero el derecho humano al agua, ¿no? Porque si la lluvia es más intensa y en poco tiempo cae mucha más agua, no la puedes retener, es un desafío mayor.
Y el única agua que se contamina menos, que es menos vulnerable a la contaminación, comparada con los ríos o con los lagos, y que va a estar ahí, cambie, pase lo que pase con el clima, es el agua subterránea. Los acuíferos que tenemos abajo de la ciudad o en la región empezaron a recargarse, funcionan desde que el clima, había glaciares cubriendo todo Canadá, o cuando llovía muchísimo más en los altos de Jalisco y se formaban lateritas. Es mucho más estable. Entonces, habría que ver al agua subterránea como nuestro capital metido en un banco para los tiempos de sequía y para la adaptación al cambio climático, porque la influencia del cambio climático sobre los sistemas de flujo de agua subterránea es mucho menor que la influencia de las precipitaciones o de los cambios de régimen de precipitación, de escorrentía, de erosión y de evapotranspiración en lagos y ríos. Bueno, ya vamos viendo la dimensión del problema, Uh-huh. la urgencia de meterse a tratar de resolverlo y de, pues no solo hacer más investigación y dar más recursos y personas a la investigación hidrogeológica, Uh-huh. sino también pues convencer a los tomadores de decisiones, ¿no? De que se hagan conscientes de que esto pues, ya es algo que está ocurriendo. Entonces tenemos temas de gestión, tenemos temas de salud, tenemos temas de corrupción, ¿no? La cuestión de esta venta de la concesión en el mercado negro y el tema de que todavía no conocemos lo suficiente de cómo está el agua subterránea. Exacto. Y que los modelos con los que se ha estudiado pues no reflejan realmente lo que pasa. Entonces creo que es el momento de tomar un par de preguntas de ustedes. Deben tener muchas, yo me puedo seguir, pero me gustaría mucho que ustedes comentaran o preguntaran brevemente para que todos tengamos oportunidad. Para eso ponemos a su disposición este micrófono. Entonces, quienes gusten, bienvenidos. Yo inauguro. Bueno, es una pregunta, ¿no? Entiendo, o hasta ahorita hemos hablado de la explotación o de la sobreexplotación del agua subterránea, pero ¿cómo se repone esta agua? O sea, ¿se repone naturalmente? Y ya no sé dónde acomodarme. Y en ese caso de que se reponga naturalmente, ¿cómo afectan la pavimentación, digamos, del área que cada vez es más amplia, que cada vez está yendo incluso más hacia el cerro? ¿Tiene alguna relación con eso? Y sí, y tiene relación con la comunicación y la ciudadanía empoderada. Porque el proceso de recarga, entre que el agua se mete en los sedimentos, por ejemplo, que cubren acá, son sedimentos volcánicos, muy permeables, extremadamente permeables, una maravilla geológica del planeta, el Valle de Tezistán. La última, siempre lo digo, lo repito mucho, pero la última erupción del Colli, que es un volcán activo que está acá a un par de kilómetros, que puede entrar en erupción de vuelta en cualquier momento, o un hijito, la última erupción antes de irse a dormir fue, ¡plum!, Piedra Pómez. Es raro que un volcán tenga erupciones con mucha piedra pómez, y el Colli tuvo piedra pómez, ceniza fina, pero la última cubrió de piedra pómez todo el Valle de Tezistán. Es tan permeable que no hay ríos, porque casi todo el agua de lluvia se infiltra, y ya está ahí. Recarga o no acuíferos es otro tema, pero ya no se evapora, ya está metido en el suelo. Además, la piedra pómez retiene la humedad durante mucho tiempo, entonces la producción de maíz, por ejemplo, es muy alta. Pero esa recarga es muy lenta, ¿no? Depende de cuánto llueve en el año. Y el milagro de Tezistán no se da en otros lados, porque el agua se tiene que meter en fracturitas de las rocas, por ejemplo, en el bosque de la primavera. Entonces, de todo lo que cae de agua de lluvia, alguna parte se mete en las fracturas de las rocas, se mete entre los poros de la piedra pómez, y puede ser un volumen grande, pero comparado con lo que escurre en superficie, siempre va a ser menor. Básicamente es un proceso muy lento. Y por más que sembremos árboles, y por más que va a ser muy lento, hay que comparar que todo el agua subterránea que está abajo, no toda, pero gran parte, se recargó hace mucho tiempo. Y las bombas sacan agua muy rápidamente. Estamos hablando, probablemente, estoy exagerando, por una cuestión de comunicación titular, de 100 a 1, de 1000 a 1, lo que estamos sacando con respecto a lo que se puede llegar a recargar. Y por más que hagamos recarga inducida, que son sistemas donde colectamos el agua de lluvia para poder meterla en el estrato o en la roca más permeable y poder guardarla ahí, acabo de venir de La Paz, en Bolivia, donde están haciendo eso con agua que se está derritiendo en los glaciares, porque saben que en 10 años se les acabaron los glaciares, entonces ahora tienen un surplus de agua y la tienen que recargar, porque si no, se termina evaporando, contaminando aguas abajo. Esos procesos aún no llegan a la tasa de minería del agua. El drama es la extracción.
la demanda para usos no prioritarios. Y si además le sumamos la impermeabilización de las ciudades, por ejemplo, en este caso Guadalajara, que está impermeabilizando un estrato hiperpermeable que está en superficie, abajo de este edificio, bueno, cuando pasen caminando por ahí en Litecio, estén haciendo algún pozo de absorción o en las construcciones que están alrededor, es muy interesante ver cómo se ven los estratos de piedra pómez, muy potentes, muy permeables, a distintas profundidades. Eso es fantástico para infiltrar, pero si lo tapamos de pavimento, de casas, eso genera un problema de riesgo. O sea, un servicio ecosistémico de provisión de agua, de soporte, lo transformamos en un riesgo, como lo está trabajando Hugo de Alba, ¿no? Un riesgo de inundación. Entonces perdemos el agua. Inunda, se contamina, se va al río Santiago, terminan las presas de Santiago, que con todo el carbono y el fósforo que estamos tirando, son una máquina y están a 30 y pico de grados de temperatura, una máquina de generar metano, y nos quedamos sin agua para el futuro. Sí, todo lo cual suena extraordinariamente absurdo, ¿no? Y peligroso. Es medio surrealista, digamos. Sí. ¿Otro comentario en este punto? Acá, por favor, al micro que está aquí. Bueno, sí, ponte atrás de él. No, para que hables en el micrófono. Hola, buenas tardes. Comentabas sobre el impacto que tiene el crear ciudades, por así decirlo, zonas urbanas, para que se regenere este sedimento de agua, ¿sí? ¿Entendí bien? Cuando impermeabilizas, cuando le pones concreto, no dejas que el agua, si hay sedimentos en superficie, como los que hay aquí en Tezistán o abajo de este edificio, muy permeables, tú cuando lo tapas de concreto, el agua de lluvia ya no se infiltra y ya no recarga. Okay. Hay otras ciudades que están puestas en zonas de suelos vertisoles de arcilla donde no hay mucha recarga, o en rocas que no están fracturadas. Entonces la recarga urbana, la recarga natural urbana es menor. Ok, mi Pero pregunta es, ¿hay algunas sociedades que tengan el tipo de suelo que nosotros tenemos que estén haciendo algo? Porque me llamó mucho la atención que se ha utilizado la palabra es una situación preocupante. Y la palabra preocupante es antes de ocuparse. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo antes de ocuparnos o para ocuparnos? Entonces sí hay opciones, hay manera de ocuparse. Pero tenemos que actualizar la regulación, tenemos que actualizar los estudios. Y después de muchos años en México, tenemos que controlar la demanda. Antes de tomar otra pregunta, me gustaría preguntarte, Javier, también sobre algo que me comentaste antes de que entráramos, que a mí me dejó verdaderamente perpleja. Y es en la cuestión de los estudios de impacto ambiental. ¿Qué pasa con el agua subterránea? Yo pido un estudio de impacto ambiental. Yo soy una megamillonaria que quiero hacer un resort aquí cerquita de Puerto Vallarta o aquí a tierra adentro. Pago mi estudio de impacto ambiental. ¿Y qué pasa con el agua subterránea en ese estudio? Es otro problema de sistema, Estrella. Déjame darte primero tu celular que se te cayó. Gracias. Y que yo pensaba llevármelo, pero ya me remordió la conciencia. ¿No es cierto? Pero gracias por avisarme. Me hubiera recibido así. Muchas gracias. ¿Cómo dependemos de esto? Pero lo bueno es que está pagado para que no moleste. Las evaluaciones de impacto en México también son obsoletas, ¿no? Como exdirector de la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto, es un trámite que lamentablemente tiene que ser una herramienta comunicacional. ¿Qué pasa si yo hago un proyecto, un resort o un plan de movilidad o el CIAPA decide ver de dónde va a sacar agua dentro de 20 años? La evaluación de impacto es qué puede pasar si y tiene que comparar alternativas. No acción, lo dejo como está. Alternativa A, un resort. Alternativa B, no sé, una infraestructura verde azul, un parque público, una zona de recarga. Alternativa C, bueno, X, para solucionar un problema. Y tiene que ser objetiva, tiene que ser científica. El problema es que en México lo paga el promovente, el que tiene una idea, sea política, de política pública o un resort, y le va a decir al consultor, esto es lo que quiero que digas, ¿no? Y entonces va a ser una mía, que es el mamotreto de impacto ambiental, que son 8 tomos que nadie puede leer porque está en jerga y cuyo objetivo es que nadie entienda nada. Es la anticomunicación, ¿o no? No sé si les tocó alguna vez verlo. Entonces es una herramienta de gestión ambiental mal usada, obsoleta y que además avala la depredación.
Yo quiero poner un barrio en el Tezistán donde había récord de cosecha de maíz, ¿no? Muchas toneladas por año. El récord nacional. Y lo quiero cubrir con casitas colmenas, como Valle de los Molinos, arriba del mejor suelo y arriba del área de infiltración. Le voy a pagar un consultor para que no digas nada del agua subterránea, di que hay liebres machos, liebres hembra, una cuestión de biodiversidad mínima, estúpida, y hazme 5 tomos para que nadie entiende nada. Y entonces el que está en el Estado no tiene tiempo a revisar, no puede ir a campo, la ciudadanía no se entera de qué es lo que va a pasar, porque no es una herramienta de comunicación, es una herramienta de confusión, digamos, ¿no? Y el agua subterránea no figura nadie, nunca, porque nadie lo pide, porque parecería que el agua subterránea no forma parte de los ecosistemas. El intangible, El intangible, invisible. Susana, queremos más preguntas de público, Sí, ¿verdad? O pasamos el comentarios, micrófono o para que no tengan opiniones, que venir. o propuestas también. Bueno, ¿qué tal? Soy Joaquín y pues mi pregunta va muy relacionada con lo que preguntó mi compañero Alex. Primero, pues me gustaría platicarles, soy de una comunidad al sur del Bosque de la Primavera, Valle Mazatepec se llama, y pues hasta hace 30 años era una comunidad muy rica en aguas subterráneas, pues tenemos ahí pues todo lo que viene del Bosque de la Primavera, aguas termales, tenemos unas aguas termales también famosísimas desde la época del Porfiriato, pero actualmente pues sí estamos sufriendo y está pues una devastación pues muy obvia del agua, cómo se está yendo. Y pues bueno, por varios motivos, entre uno de los más grandes pues la industria agrícola, pero sobre todo por las grandes industrias de berries y de tomates que se pusieron por allá, y pues que los pozos no están regularizados, hay una extracción de agua pues exagerada que está dejando sin agua a toda la población. Entonces pues mi pregunta es de que ahora sí, ¿cómo la sociedad organizada podemos actuar contra eso? Porque pertenecemos al municipio de Tala, pero pues Tala ha hecho pues caso omiso a todas nuestras quejas y súplicas. Entonces ahora sí que cómo pues la sociedad organizada podemos enfrentar alguna de esas empresas, porque pues en Mazatepec no vamos a esperar a que no tengamos agua para actuar, sino pues ahorita de prevención. Para relatar la demanda, ¿quién saca? ¿Para qué saca? ¿Cuánto es el costo que le está dejando a las comunidades? ¿Y qué podemos hacer para, al menos con lo que hay hoy de la regulación, que es obsoleta, pero además no se cumple, regularizar todos esos pozos? ¿A nombre de quién están? ¿En base a qué evaluación de impacto le dieron la concesión del agua? Aquí, bueno, ahorita regreso con ustedes, nada más pensando en lo que tú comentaste. Es un problema que han visto desde hace mucho tiempo y que las autoridades competentes no hacen nada. Y esas cosas, eso es terriblemente frustrante y además es como criminal, ¿no? Porque existe esto, el derecho humano al agua. Entonces yo quisiera preguntarte, Javier, por un lado, si enfocamos esta necesidad de que se revise la legislación, de que se sancione a quien está haciendo un uso depredador, ¿se puede enfocar con el tema de derechos humanos a través de comisiones de derechos humanos, por una parte? Y por otra parte, yo les preguntaría a ustedes, a los estudiantes del ITESO, sobre todo los que están en el área de comunicación, ¿qué creen ustedes que pueden hacer los comunicadores del conocimiento científico como ¿no? De la ciencia del agua subterránea, para ayudar a comunidades como esta comunidad de donde provienes tú, a que convenzan a los tomadores de decisiones o los presionen o yo no sé cómo, para que hagan algo? Entonces son como dos preguntas, una para ti, una para quien de ustedes quiera contestarla. Ojalá que ahora que vamos a tener una científica, mujer, respetada internacionalmente a cargo de la Conagua, esto cambie. Porque el gran drama de México va a ser que cuando se acabe el agua subterránea, a 1500 metros de altura no tenemos otra opción. Nos tocan 5 años de sequía, Chapala baja de nivel, los conflictos van a estar en la puerta de toda industria, de todo campus, de cualquier usuario del agua, ¿no? Bueno, y eso lo que nos estás diciendo, pues es que hay muchísimo que hacer, ¿no? A todos nos toca. Me dice Susana que hay muchas preguntas. ¿No? Yo creo que aquí, ya en un diálogo y argumentando y escuchando y preguntando, etcétera, pues la mayoría nos vamos al menos con una conciencia de que hay un problema y que hay que dejar de explotar, etcétera. Yo personalmente ya quité mi césped y puse césped artificial.
soy miembro de la mesa directiva de Micoto y seguramente voy a llegar a proponer, me van a mandar por un tubo, pero voy a llegar a proponer pues que se quite el pasto que está para poner pasto artificial. Entonces, esta actividad, por ejemplo, tiene un impacto yo creo que grande, aunque sea en un público pequeño. La pregunta aquí sería, se está grabando desde el laboratorio, estamos teniendo un producto audiovisual. La pregunta Sí, pues sería, déjame verlo, porque ¿lo podemos sacar o no? Van a meter en Aeroméxico. ¿Lo podemos sacar o no? ¿Lo podemos compartir? ¿Lo podemos...? Yo creo que editemos, pero a mí me parece que, perdón, pero creo que el ITESO es la única institución académica que ahora puede tener un posicionamiento claro sobre el tema del agua subterránea. Pero tenemos que empezar en casa, que estamos avanzando. O sea, certificarnos como campus verde y reciclar todo el agua que podamos y empezar a reemplazar pasto por suculentas. Se puede, ¿no? Y queda muy bonito. Tenemos un parque fantástico y les paso el aviso para que conozcan ahí atrás de la RUPE, ¿no? Esas son medidas personales, pero necesitamos una política pública mucho más agresiva. Y cada vez que pedimos una evaluación de impacto en esta región, bien hecha, en el scoping, que es la definición de alcance, hay que meter el agua subterránea. Para que el promovente demuestre que no va a generar más impacto sobre los sistemas de flujo subterráneo. Y que busquen alternativa de economía circular. Agua residual nos sobra. Cuesta, pero es un problema de energía. ¿No? ¿Ya tenemos más intervenciones? Sí, yo. Bueno, mi nombre es Diego, me parece muy interesante la charla que estamos teniendo y me surgió una duda y como más bien aclaré las ideas. Por ejemplo, en lo personal yo siempre culpaba al gobierno, que era un poco corrupto y brindaba las concesiones que tú nos estás diciendo, pero me estoy dando cuenta y la pregunta es, si estoy mal, que me orientes. Entonces, más bien, el procedimiento para lograr mejorar esto no es el gobierno ni las personas que están sacando de los pozos, más bien somos nosotros, ¿no? Tendríamos que cambiar primero la mentalidad de todas las personas desde casa, pues. No sé, acciones muy simples, pero tienen que ser todos en masa y pensar a lo que yo creo, pensar como todos aquí lo hacemos, para así lograr cambiar, en lugar de estar buscando culpables, si no somos nosotros los que estamos haciendo eso o no. Es un buen punto. Todos tenemos que estar pagando nuestra corresponsabilidad en el manejo de agua pluvial, por ejemplo. Todos impermeabilizamos las ciudades, nuestras casas, nuestras calles. En otras sociedades tú pagas un proporcional. Si logras recargar el agua de lluvia y lo demuestras, dejas de pagar ese. Lo mismo con residuos, lo mismo con la extracción. Yo creo que sí, todos somos corresponsales, pero me da un poco de miedo comunicacionalmente, porque las campañas oficiales de la Conagua son: cierra tu llave, dúchate en 5 minutos. Como si el problema pasara por ducharse menos tiempo. Cuando al lado, a 200 metros, tienes a alguien que está sacando millones de metros cúbicos para evaporar. Entonces, en una evaluación de impacto, por ejemplo, también tenemos que ver los efectos más graves. Claro que todos tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, de agua, ser conscientes de cómo, por ejemplo, utilizar agua residual tratada para nuestros baños o poner sistemas con presión de aire. Pero el peligro un poco de eso es echarnos la culpa a los ciudadanos cuando hay un marco de reglas de juego, de política pública, que permite que el más poderoso, el que tiene más dinero, le dé la torre a nuestros bienes comunes y a los que tenemos que dejar a los demás por la libre y que sea el gran negocio, ¿no? Yo trabajo con muchas industrias y la especulación inmobiliaria, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad expansiva va de la mano con pozos. Si pudiéramos obligar a todos los constructores que tienen un proyecto a poner casas en el medio de la nada porque la tierra es barata, decirle: tú te tienes que conectar al CIAPA, nada de pozos, porque vamos a tener una policía del agua, de jóvenes que van, como en El Salvador, están cuidando los pozos. Eso es ilegal, eso nos da en la torre. Tiene que haber un organismo que haga hidrogeología y que centralice el control de los free riders, de los pozos privados. Es la única manera que vamos a poder manejar el agua subterránea. Y sí que somos corresponsables, pero me da un poco de miedo eso. Porque no es cerrar la lluvia, no es cerrar la regadera y bañarse más rápido solamente.
es que los grandes consumidores, los grandes evaporadores, reemplacen el agua subterránea por agua de segundo uso. Y eso tiene que ser el Estado y la iniciativa privada. Entonces tiene que haber incentivos, tiene que haber control, tiene que haber mejor comunicación y va de la mano con la planeación urbana, con la planeación en el campo, con la promoción económica. No podemos seguir diciendo a los aguacateros, sigan sacando agua, total, ¿no? Después, no sé, rezaremos. Yo tengo la duda, cuando mencionaste lo del impacto que tiene el pavimento y los edificios en cuanto a la recarga de los acuíferos, ¿cómo consideras que puede haber una buena y adecuada planeación urbana en cuanto a viviendas? También el impacto que tienen los edificios como los departamentos de 20 pisos o 15, no sé, y los cotos, o sea, ¿cómo pueden existir y coexistir con el acuífero? Bueno, si estamos hablando de la zona metropolitana de Guadalajara, tiene características muy particulares. Hay mucha agua que se queda retenida arriba de un estrato de cenizas volcánicas menos permeable. Entonces, entra en el Valle de Tezistán y corre horizontalmente hasta aflorar en La Coronilla, en Colomos y demás. Pero sí hay que diseñar pensando en detener el agua, retenerla e infiltrarla todo lo posible. En el ITESO tenemos muchos pozos de absorción que más o menos funcionan. Y después, eso que dejaste ahí abajo, reusarla. Y por último, la postura que tienes ante los departamentos de 20 pisos, porque ¿de dónde tienen el agua? Lo de que decías del mercado, lo de que lo llevaban en los pisos. Todos los edificios tendrían que estar conectados al CIAPA. O a un nuevo CIAPA, a un sistema metropolitano de gestión del agua. La metrópoli tendría que tener el IMEPLAN, o la metrópoli, una agencia de resiliencia hídrica. ¿No? Porque hoy lo tenemos fragmentado. Zapopan tiene una agencia, Tlaquepaque tiene otra, hay pozos independientes. Tendría que haber alguien que se ocupe, además de preocuparse, de qué vamos a hacer con el agua en la metrópoli. Y eso incluye inundaciones, incluye asentamientos, porque cuando sacas el agua subterránea, la presión de poro cambia y empieza a fracturarse también la ciudad. Incluye el abastecimiento, la adaptación a la sequía e incluye romper el mercado negro. Con respecto a los edificios, los sótanos sí pueden influir en el flujo del agua. Pero imagínate que es como una presa de un río que está partida en pedazos. El agua va a fluir de todas maneras, por donde pueda pasar. Va a fluir más rápido, puede llegar a ser algo que se llama como socavamiento por reacomodo de los piroclastos, pero no es tan grave eso, ojo, con pinzas, no es tan grave como la minería del agua. Porque el agua va a pasar por algún lado. El problema de Colomos no va a ser tanto la construcción de edificios altos, porque ganamos en una ciudad compacta que puede tener espacios públicos verdes alrededor que funcionen muy bien, techos verdes, paredes verdes. Hoy en Colombia están diseñando edificios ya hasta con paneles, no son paneles, pero son captadores de energía solar. Yo vengo de una ciudad compacta y vertical y creo que es mucho más vivible que una ciudad extensa y horizontal y de alto consumo de agua y transporte público y servicios. Pero tendría que haber una evaluación de impacto. ¿Cuánto va a afectar acumulativamente en el agua subterránea? Para lo cual hay que poner pozos de monitoreo, hacer geofísica y tener una agencia metropolitana que le dé seguimiento a los pozos y a las mediciones. Para que el día de mañana, cuando venga el quinto edificio o el 20 no sé cuánto, digamos, no, espérate, ya no. Porque ahora sí que esto ya está demasiado grave. Pero recuerden, el agua subterránea va a fluir por los costados, va a generar problemas mecánicos. Y el otro punto. ¿Saben cómo se recarga el agua subterránea en la ciudad de Guadalajara? Está impermeabilizado, ¿no? ¿Cuál es la pérdida promedio que tienen nuestras conducciones de agua potable más viejas? 40%. ¿Cuánto creen que es la pérdida de las conducciones de agua residual? ¿Con qué se hacen las viejas? A ver, los civiles. ¿No son de concreto encastrado? ¿Conocen el bosque pedagógico del agua? Es muy interesante el bosque pedagógico porque uno ve cómo avanzó la tecnología de conducción de agua potable, bueno, agua usable para fines de consumo humano, y la tecnología del agua residual. Las viejas eran, si se perdía el agua residual, mejor, ¿no? ¿A dónde va? Al acuífero. El agua residual es un capital en la economía circular.
Entonces hay que evitar las pérdidas, tanto del agua para la ciudadanía como el agua residual, porque si no contamina el agua subterránea. Entonces tenemos una recarga inmensa de los caños rotos, de todo lo que está perdiendo en la ciudad. Pero no es agua, no la tomaríamos, ¿no? Eso es tan grave como los sótanos. Evitar infraestructura subterránea en malas condiciones que infiltre agua contaminada, porque no solamente es el agua de nuestros baños, de la que somos corresponsables, sino talleres mecánicos, etc. Buenas tardes. Por alusión respondo. Soy Rodrigo Flores. Soy miembro del Departamento del Hábitat, compañero de Javier desde hace unos 12 años en el Grupo del Agua. Colaboro con el CIAPA representando al ITESO en la comisión tarifaria. Y ahí está muy padre porque uno tiene acceso a muchos datos que deberían ser públicos. Entonces, en buena gobernanza, convencimos al CIAPA de que empezar a subir a la red. Entonces, cada vez hay más información sobre el CIAPA en la red que nos es útil para ver el tamaño del monstruo. Antes de seguir, porque lo tengo en la cabeza y me estorba para pensar, un comercial sobre la infiltración en el ITESO. Pasé en la mañana por donde se juntan luego a fumar, ahí por el Arrupe, está lleno de colillas. Entonces, mi primer mensaje es que dejen de fumar. Pero si no van a dejar de fumar, fumen en donde les pusimos los ceniceros, porque ahí están dejándose colillas. Las colillas tienen arsénicos y porquerías que se infiltran y echan a perder todo lo de la recarga. Están infiltrando venenos. Los que tengan, antes había un grupo de jóvenes que se llamaba Reduce, que muy decentemente se ponían un guante y recogían toda esa porquería de colillas y las echaban en otro lugar. Entonces, si ya se graduaron, entonces ya nadie lo está haciendo. Servicios Generales no lo está haciendo. Entonces, si a alguien le da apuro, haga ese servicio social de decirle a sus amigos que dejen de fumar allí donde no se debe y recojan las que ya están ahí, porque estamos envenenando vía nuestras recargas. Ahorita no sé si nos puedas ilustrar qué puede pasar con esas colillas ahí. Evítenlas, son el enemigo. Cierro el comercial. Ahora, en enero de 2013, el gobernador electo de Sandoval, ahorita en funciones todavía, bueno, me preguntó durante las mesas de transición si el ITESO tenía un proyecto alternativo a la presa. Le dije sí. Pues agenden una reunión. Nunca sucedió esa reunión, pero nosotros nos pusimos a trabajar y diseñamos esta idea de reducir la demanda desde Guadalajara mediante economía circular del agua. Y entonces le hemos estado dando seguimiento. En el CIAPA, con los datos de ellos estuve viendo por dónde andaba esa economía circular. Entonces ellos ya tienen plantas residuales de tratamiento en Río Blanco y ellos la venden y ponen ahí en los informes anuales cuánto están vendiendo de agua. Venden bien poquito, venden como 16 litros por segundo de los 10,5 que se usan de abasto. O sea, uno ve cuánto debería ser. Todo ingeniero civil sabe que más o menos la proporción de entradas salidas es de 80% en el agua doméstica. Entonces uno dice, pues en lugar de tener 10 metros cúbicos por segundo de reutilización, tenemos 16 litros por segundo. Entonces es como al 1 por 1000. Aún así, está a la baja. Del 16 para acá, cada vez venden menos, porque cuando le preguntamos a los encargados, oye, ¿por qué no están vendiendo cada vez más agua? Porque tienen capacidad sobrada, producen más agua residual tratada de la que pueden vender. Y entonces ellos me dicen, pues es que la gente no la quiere. ¿Cómo que no la quiere? Pues no, porque como tuvo caca, no la quieren. Pero no la van a usar para tomársela, la van a usar para regar, para lavar carros, para fuentes de ornato que no tocan las personas. Eso está reglamentado y todo se cumple. Pues no, como tuvo caca, no la quieren. Entonces, sí. es otra tragedia, así como la de los cigarros, que es una babosada allí. Esta otra es cultural. Entonces, se la regresamos a la difusión de la ciencia y la cultura. ¿Cómo meternos en la cabeza que el agua residual tratada, cuando cumple estándares químicos, debería funcionar para aquello que las normas que ya están ahí la ponen en y entonces en eso vamos. Realmente no estamos en cero como ciudad, pero sí tenemos las dinámicas atoradas. Zapopan, por ejemplo, sacó este año 2018
te quita impuesto predial si tú demuestras que tienes ecotecnias en el techo de tu casa, como captación pluvial. Entonces uno dice, pues ya estuviéramos. O sea, empieza a haber pequeños asomos de cómo hacer una ciudad menos bestia para el agua, pero no hacemos el siguiente paso. Ya Ciudad del Cabo puso su fecha del día sin agua, la libró con lluvias y con exportación de agua, pero la reeditó para el 2019. Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Entonces, nosotros estamos en esa línea, podríamos ya empezar a calcular nuestro día cero si no hacemos cosas inteligentes como esta. Y ya no sé cómo iba yo a cerrar. Ah, sí, pregunta para Javier. Si usaran el agua residual tratada para enfriamiento, ¿tendrían que tomar en cuenta toxinas que se generarían por el calor? Cosas que no hayan estado tomando en cuenta en las normas de simplemente agua para... Como compuestos orgánicos volátiles y demás. Sí, depende de lo que traiga, pero eso es lo más fácil de tratar, porque lo pasas por carbono activado. No, la norma es del principio del siglo XX. ¿No? Empecemos con esas premisas. Las normas de descarga de agua residual, las normas para infiltración de agua de lluvia y demás, hay que actualizarlas. Y creo que es un pendiente que tenemos en nuestra academia. Tenemos que hacer propuestas de normas modernas, útiles, copiando lo que ha funcionado en otras ciudades, y no de Canadá o de Japón, sino de Latinoamérica. Respecto a los avances, ahora voy a tratar de ser más optimista. Estamos en el 18, ¿no? Hace 17 años yo trabajé en el proyecto de implementar el riego en Valle Real con agua residual tratada de la planta Río Blanco. El TEC de Monterrey, en su campus, también le compra agua residual tratada a la planta Río Blanco, Flextronics o algunas plantas que están ahí, y el plan era mandarla al Bajío para abastecer todo el sistema del proyecto JBC que tenía Vergara en esa época y después mandarla al Parque Metropolitano para regar los arbolitos que hoy están preciosos, porque en esa época eran los pinitos y toda la variedad de árboles que estaban recién plantados. ¿Por qué no funcionó? Y es como decía Clinton, creo que fue Clinton, ¿no? Es la economía, tú que eres economista. Porque el problema es que el agua subterránea es gratis. El proyecto que estamos teniendo ahora desde el ITESO de humedales para tratar el agua residual para reuso en la agricultura tiene un talón de Aquiles, que es mientras el que riega tenga un pozo que ya está construido, cuya electricidad de bombeo está subsidiada por la tarifa 009 de la CFE y el agua se percibe como mejor porque el arsénico no huele, no se ve y demás, nunca van a usar agua que alguna vez tuvo caca. En Namibia se toma el agua residual. En Arizona están empezando a mezclar agua residual tratada con agua de fuentes para abastecer a la ciudad, en una ciudad donde todo el mundo toma agua de la llave. A mí eso es un derecho humano, poder tomar el agua de la llave, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta más antes de regresarle a Estrella el micrófono, porque seguramente tiene muchas preguntas interesantes Más bien también. Yo quiero saber cuánto tiempo nos... Sí, nos quedan 20 minutos todavía. Una pregunta más y después le regresamos el micrófono a Estrella. Hablo demasiado. Javier, no más comentarios. El primero, creo que el problema no es, o la parte económica y la parte tecnológica son problemas secundarios, porque ya hablaste y hemos hablado que la tecnología es suficiente. En los cursos que imparto yo aquí les hablo a mis alumnos de humedales artificiales, les hablo de cualquier cantidad de cosas a nivel tecnológico, donde pudiéramos de cualquier tipo de inmueble sacar agua tratada, sin ningún problema. Creo que el problema principal es un problema de comunicación. Y para poder atacar el problema de comunicación, tendría que haber muchos documentos que hablen con hechos y datos de esta realidad que tú nos estás platicando. Y creo que mi propuesta, petición, sugerencia es, tú como experto geólogo, empieza a dar números muy concretos de todo esto que está pasando para que el ITESO pueda socializar esta información, mandarla a la Conagua, mandarla al CIAPA, mandarla a muchos lados para que empecemos a entender con datos duros cuál es el problema. Porque si aquí, cuando menos a mí ya me quedó claro que el problema es que se nos estamos acabando el agua, pues el tema económico y el tema tecnológico creo que ya empezó a quedar en un segundo plano. A mí de nada me sirve tener una empresa que me dedico o que mi principal insumo es el agua si se va a acabar el agua. Eso creo que no necesita ir a ninguna empresa y tratar de convencerlos. Para mí el problema es qué datos duros le doy a esa empresa para que entienda cuál es el problema y se convierta en parte de la solución.
En Alemania se ve en la primaria cómo funciona el agua subterránea de las ciudades donde están, con unas infografías y unos videos maravillosos, ¿no? Entonces ya el ciudadano dice, bueno, ya sé de dónde viene el agua y por qué me la están cobrando y por qué no la tengo que evaporar, etcétera, etcétera. Sí, es un desafío de comunicación, de educación principal, pero por otro lado me parece que de gobernanza y de políticas públicas, porque es el Estado el que tiene que velar por el bien común y los bienes compartidos de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es un buen tema de debate para el Grupo del Agua y el quehacer académico. Está buenísimo aquí el debate. Se antoja, o sea, la dimensión de la tarea es muy grande, pero como que… Falta unas cervezas. Sí, sí. No hay. El tequila no consume tanta agua, ¿eh? Tal vez El tequila no consume tanta, pero necesita de murciélagos y también les estamos pegando. Exacto, pero… ¿no? Pero bueno, aquí, o sea, y yo pensando sobre todo en el tema de cómo comunicamos conocimiento, porque hay una parte de lo que tú dices que es muy importante, ¿no? Es decir, bueno, o sea, los que están manejando, los que están gestionando el agua, los de la Conagua, de los organismos, pues saben lo que está pasando. Pero hay otros tomadores de decisiones que no lo saben, a veces no lo quieren saber, pero muchas veces realmente no lo saben, ¿no? Y cuando tú ves la composición de los congresos estatales y nuestras cámaras de diputados, de senadores, ¿qué conocimiento tienen de estas cosas, ¿no? Que es algo que primero tendríamos que ponderar, ¿no? Saber. Esos legisladores que finalmente van a votar las leyes, ¿qué saben del asunto, ¿no? Hace muy poquito se estuvo votando una ley del agua y quedamos todos muy enojados, ¿no? Porque faltaron muchas cosas. Comentábamos en la mañana del fracking y ahí no se prohíbe explícitamente para nada el uso del agua para fracking. Cuando hay muchos estudios de que pues haces un cochinero con el fracking, pero además el costo-beneficio pues, no es realmente rentable, pero además puedes provocar hasta sismos, ¿no? Como ha pasado ya en algunos estados, en los Estados Unidos, pequeños sismos, pero ya está muy documentado, ¿no? Entonces, la pregunta es también desde la academia, ¿no? Como tú dices, en nuestra burbuja, ustedes aquí, en este precioso ITESO, yo en la UNAM, ahí en el precioso Museo Universum. O sea, ¿cómo hacemos que esto llegue a la sociedad y en la sociedad incluyamos a los tomadores de decisiones? Y no sé, siempre uno piensa que para que el tomador de decisión haga algo, pues nosotros tenemos todos que salir a la calle a decirle lo tienes que hacer, ¿no? Quién sabe si eso funcione tanto, a lo mejor tenemos ahí eso más otras cosas, más otros caminos. Yo llevo ya muchos años en esto, como han podido escuchar, y una cosa que me ha desesperado mucho es eso, que el conocimiento está en las universidades, pero ese camino de las universidades a los tomadores de decisiones yo no sé muy bien por dónde transcurre, ¿no? Y creo que son nuestros jóvenes los que tienen que empezar a dilucidar eso, ¿no? A ver cómo le hacemos para convencerlos. Y también hay el otro punto, yo me acuerdo mucho el doctor Juan Pedro Laclet cuando era presidente del foro consultivo o coordinador del foro consultivo, que se supone que informa al Ejecutivo en política pública de ciencia y tecnología, cómo ellos hacían un lobbying muy intenso en las cámaras durante meses y llegaba el voto del presupuesto y como si no hubieran ido, ¿no? Porque los legisladores votaban lo que decía el jefe de su bancada. Y todo el tiempo que ellos habían llevado expertos, ¿no? Entonces, ese es otro fenómeno también que hay que analizar desde la comunicación, ¿no? Como decía Maya, o sea, a ver, ¿cómo me convences a mi empresario de que no haga eso? Y bueno, yo no tengo desde luego las respuestas de nada de esto. A mí nada más me gustaría decir que esto que tú has mencionado y que se ha mencionado mucho del tema de la economía circular, que bueno, yo pienso que es como por donde tenemos que ir, ¿no? Que es lo que nos va a permitir a lo mejor prevalecer como especie o seguir aquí, ¿no? Y que ahora hay, no sé si todos lo han visto aquí, pero yo les voy a contar mi pequeña experiencia con eso. Pues que me llegó, el año pasado me llegó un correo de no sé qué, de un foro de economía circular. Y no tenía la menor idea de qué era eso, porque eso no se oía en muchos lados. Entonces me puse a ver y resulta que era el primer foro mundial que fue en Helsinki. Pero ni así como que entendí yo mucho. Y curiosamente tenía yo en mi escritorio un ejemplar de la revista Nature, que es una de las dos más importantes en ciencias naturales, sobre todo, de 2016, que me había traído quién sabe dónde y lo tenía ahí y ni lo había visto.
Y justo lo vi y en la portada decía economía circular. Entonces ya, pues afortunadamente me hizo clic en la cabeza, había 3 artículos magníficos en ese número de Nature. Y son esas cosas como estamos hoy, ¿no? Todo el mundo tendría que saber eso, porque además sí se pueden construir modelos de negocios. O sea, los empresarios pueden ganar, los ciudadanos nos podemos beneficiar, la sociedad puede prosperar si a lo mejor controlamos un poco los niveles de corrupción y de codicia, ¿no? Pero si hay una transformación de las empresas hacia la economía circular, pues nos vamos a beneficiar todos, especialmente las futuras generaciones. Y entonces también aquí yo dejaría, ¿no?, para un debate futuro a lo mejor, o quizá tenemos que hacer ya también nuestro congreso de economía circular en las academias, ¿cómo podemos comunicar eso a todo mundo? O sea, al consumidor, que tenemos un papel muy importante. O sea, esa economía circular no va a funcionar si los consumidores no cambiamos también nuestra forma de consumir. Y ahí entra mucho lo que tú decías, ¿no? O sea, cómo nosotros desde nuestra pequeña esquina en nuestra casa podemos contribuir, ¿no? Pero creo que a mí me gustaría que saliéramos de aquí con una nota pues con la bandera, ¿no? De defender esto, de defender el derecho humano al agua, de reclamarlo. Yo te preguntaba hace rato, pero como te hemos preguntado tantas cosas, ya no me dijiste mucho, pero ahorita te recuerdo la pregunta. O sea, es un deber de todos, pero es una necesidad de todos, porque todos somos consumidores de agua. Y ustedes, aquí hay muchos muy jóvenes, ¿no? Y otros que no somos tan jóvenes, pero tenemos descendientes, ¿no? Y seguramente ustedes los tendrán. ¿Y qué les vamos a heredar, ¿no?, a estos descendientes? Y bueno, eso me parece que aquí en el ITESO es algo que como institución son muy, muy conscientes, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no?, el compromiso social que tiene el ITESO. Te repito la pregunta. ¿Podría servir de algo que enfocáramos el problema? Bueno, hay que enfocarlo de muchas maneras y necesitamos muchos. Ya vieron que es complicadísimo y que tiene que intervenir muchas instancias. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, que son fundamentales, ¿no? Y yo creo que es fundamental orientarlo por derechos humanos. En el grupo académico del agua tomamos una decisión, ¿no?, el año pasado, de tratar de enfocar los desafíos y los problemas del agua desde la óptica de derechos humanos, porque creo que es lo primero. Y creo que es muy interesante también pensar que muchos de los jóvenes que están sentados aquí, brillantes, dentro de poco tiempo van a ser tomadores de decisión. De hecho, tenemos muchos egresados que están tomando decisiones en el ITESO. Entonces, y hay una pregunta sobre, bueno, ¿cómo incorporar, por ejemplo, en las ingenierías los derechos humanos? Y el agua me parece un eje transversal clave, ¿no? Agua, territorio. Y entonces, complejizar este debate y no pensar solamente cómo sacamos más agua, sino cómo hacemos para que haya trabajo y negocio en cuidar el capital para las empresas y para las comunidades a futuro, ¿no? Y a la vez, algo que siempre quiero aprender de los economistas o de los que trabajan en política pública, cómo poder tener subsidios cruzados. Nosotros que consumimos agua y que la podemos pagar, ¿cómo pagamos una tarifa real para que el CIAPA, el organismo metropolitano que gestiona el agua, tenga dinero para cuidar las fuentes, para cerrar pozos, para comprar concesiones, para que sea negocio perforar pozos de monitoreo y no de extracción, que son totalmente diferentes, ¿no? Para que sea negocio poner planta de tratamiento, para que sea negocio hacer un estudio de análisis de riesgo para saber qué calidad tiene que tener el agua de la planta de tratamiento para el uso que le quiero dar, que puede ser hasta agua bebible hoy en día. Poner la tecnología al servicio de los derechos humanos y no el negocio extractivo, que es el que hoy está. Y cuando nos tengamos que sentar con un CEO de una empresa, poder decirle, mira, es que este es negocio y bajas riesgos, usando el agua de esta manera, reutilizando en tal lugar, aplicando economía circular, y además tu imagen mejora muchísimo. Muchas de las empresas también se manejan por la imagen, porque son innovadores en la gestión del agua. Es un tema, pero yo creo que hoy las ingenierías, la comunicación y más, tiene que ir orientada a los derechos humanos, digamos, individuales y colectivos, ¿no? Nos dicen por allá que nos quedan 5 minutos. No sé si hay algo que alguno de ustedes no dijo y que lo está carcomiendo por dentro y que se tiene que levantar y decirlo antes de irnos.
Parece que sí. Vamos a ver. Bueno, no me está carcomiendo, pero sí tengo la intención de decirlo. Estoy trabajando para el nuevo proyecto del Museo de Ciencias Ambientales. Y les comento que tenemos una sala de ciudad y una de costa y una de ríos y lagos. Y ahí vamos a incluir precisamente el tema de los subsuelos y el agua subterránea. Entonces, ya tomé varias notas de hacia dónde quisiéramos tal vez enfocarlo, qué visión debiera tener ya como una estrategia de comunicación de la ciencia. Pero aún así me gustaría hacer esa pregunta precisa de, si tú tuvieras un museo y pudieras hablar del agua subterránea, ¿qué hablarías? Bueno, desde un museo, primero, resaltar que el agua subterránea forma parte del ciclo del agua, ¿no? Tal vez es el más lento y que está. Luego, los tiempos, las escalas. El agua subterránea se conoce y se quiere cuando uno puede trabajar con distintas escalas temporales y regionales, ¿no? A diferencia de un río. Y luego comunicar desde el Museo de Ciencias Ambientales, aunque sea de Ciencias Ambientales, quién agandalla servicios de los ecosistemas, ¿no? O sea, la naturaleza nos da los servicios que todos disfrutamos, pero hay una mediación política. O favorece que 2 o 3 disfruten de esos servicios dejando sin beneficios a los demás, o potenciamos vía la comunicación, un museo, la repartición de los beneficios de un bien público, ¿no? Que nos da la naturaleza. Sin entrar en el debate de nuevas regulaciones o política pública, pero me parece que cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando de gente. Y cuando estamos hablando de medio ambiente y gente, estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando del futuro en tiempos de cambio climático. Y te contesté con demasiadas respuestas, pero el agua subterránea es nuestro buffer, nuestro amortiguamiento al cambio, para la adaptación al cambio climático, estratégico. Y eso es lo que me parece que habría que resaltar. Pues ya pueden empezar a hacer con eso, yo creo, ¿no? La sala o muchas, no, bueno, yo también me encantaría poder que tuviéramos eso allá. Bueno, pues ya nos vamos a tener que ir, ¿verdad, Susana? Antes de darle la palabra, doctora Susana. A mí me gustaría también que rescatemos lo que tú dijiste al final, ¿no? Y creo que eso es una frase que podríamos usar de manera muy efectiva para situar el problema desde la comunicación, y es la tecnología en favor de los derechos humanos. Habría que ponerla por todos lados, yo creo. Susana. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, muchas gracias por este conversatorio, porque me parece que por la forma en que lo abordaron nos dio la oportunidad de pensar, de comprender muchísimos elementos involucrados en este complejísimo problema de las aguas subterráneas. La experiencia de los dos, cada uno en su papel, nos ayudó a entender, a provocar y a hacernos muchas preguntas. El conversatorio queda grabado con todo y las preguntas del público, al que agradecemos también muchísimo sus aportaciones, sus dudas, sus planteamientos, y ya veremos de qué manera, pero se hará circular, es decir, estará disponible por lo menos una buena parte de todo el conversatorio, y esperamos producir también algunas piezas de comunicación a partir de lo que aquí se comentó y se produjo de conocimiento en común, ¿sí? Sí, bueno, en el Departamento de Estudios Socioculturales tenemos un proyecto de aplicación profesional, un PAP, de comunicación de la ciencia, y vamos tratando de abordar diversos temas importantes para la región en términos de problemáticas sociales, en este caso socioambientales. Entonces, será muy, para aquellos que quieran especializarse o formarse en estos asuntos de comunicación, bueno, pues es un escenario ideal para acercarse. No tienen que ser comunicadores, la idea es que sea precisamente interdisciplinario. Gracias, Guridi, por recordárnoslo. Y bueno, es parte del trabajo que haremos, que hacemos para abordar este asunto que tan por diversos lugares y desde diversas voces salió, la importancia de comunicar. Y por eso están aquí nuestros dos invitados, porque son
conscientes y responsables de estar comunicando, no solamente produciendo el conocimiento, como decías Estrella, en la universidad. Javier es uno, junto con otros de nuestros colegas del Grupo del Agua en particular, de los científicos conscientes de la importancia de comunicar y no solamente producir el conocimiento, sino comunicarlo a todo tipo de público necesitado de este conocimiento. Pues les agradecemos muchísimo, muchas gracias Estrella por venir desde la Ciudad de México a acompañarnos. Gracias por invitarme. Es un gusto tenerte aquí en nuestro aniversario, como te hemos tenido a lo largo de estos 20 años acompañándonos. Muchas gracias, un reconocimiento por parte del ITESO, muchas gracias. Javier, muchas gracias, esperemos seguir contando contigo, con tus aportaciones y sobre todo a la comunicación de la ciencia. Muchas gracias a todos, pues les seguiremos invitando a participar en las actividades de la celebración de los 20 años de nuestra maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Muchas gracias a todos. Saludos.